Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, en ese punto realmente no va a haber fuerza porque decimos cero, pero no, realmente lo que pasa es que no va a haber fuerza, porque estamos en donde, en la primitiva, básicamente estamos sobre el primitivo y ahí no estamos haciendo ninguna acción sobre el seguidor. Digamos que podríamos pensar que la fuerza está dirigida en la dirección del seguidor, pero no existe fuerza, no, esto es hacer pensamiento ficticio, no tiene sentido. En el punto donde el seguidor está colocado sobre la primitiva, no va a haber ninguna acción de ninguna fuerza, porque ahí el seguidor está en reposo, no hay acción directamente. Ahora, en el punto máximo, cuando estamos en la máxima alzada, o sea, en ese punto, en esa situación, tenemos que va a estar la tangente va a ser una línea que va a estar perpendicular a la dirección del seguidor. Por lo tanto, la fuerza eleva al seguidor va a estar toda en la dirección del seguidor. Entonces, ahí por eso el ángulo alfa vale cero. Profe, y cuando esté de 35 grados, por ejemplo, va a ser más o menos a donde está dibujado ahora, a la mitad de subida o de bajada. Sí, ahí hay ahí hay como 45 grados. Si trazamos la normal ahí, yo diría que este ángulo y este ángulo más o menos estamos como en 45 grados. Tendría que estar así. Así tendría que estar. De tal manera que la proyección de la fuerza F, fuerza eleva seguidor, fuese máxima en la dirección del seguidor y mínima en la dirección de la fuerza transversal. Es decir, este ángulo alfa tiene que ser como máximo 30 grados. 30 a 35, básicamente. Es lo mismo que en los engranajes, nada más que en los engranajes es el ángulo que forma la normal a ambos perfiles en el punto de contacto con una línea que es tangente a las primitivas. A las primitivas, que son las circunferencias ficticias que son tangentes entre sí en el punto M, o sea, en el punto de paso. Por eso las primitivas también se llaman, además de llamarse primitivas, también se llaman circunferencias de paso, porque son tangentes en el punto M. Entonces la tangente a esas primitivas, que definiría la dirección de la velocidad, si esas primitivas fueran ruedas de fricción, esa dirección con la dirección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto forman el ángulo alfa de presión en los engranajes. Y ese ángulo alfa no puede ser mayor a 20 o 25 grados para que se cumpla el mismo concepto que acá. Para que cuando yo proyecte la fuerza total sobre la dirección de la tangente, me dé la máxima proyección sobre la tangente y la mínima proyección sobre el radio. ¿Se acuerdan de eso o no?
¿Sí o no? Sí, sí. Acuérdense que el dibujo es así, en el caso del drenaje. Estos son los círculos base, es la tangente a ambos círculos base, donde la tangente a ambos círculos base corta la línea que uno ahí está uno de los engranajes. Y una tangente yo veo como que no se ve nada. Un segundo, por favor. Ahí se normalizó, sale como que su señal es estable. ¿Qué pasó? Chicos, ¿están ahí? Ah, Sí, ahí Sí, sale profe. que es estable la conexión, recién salía en rojo. Ah, listo. bueno, entonces está bien, me están viendo. Es que me perdí acá. Bueno, entonces, ¿me escucharon lo de que tengo los dos círculos base? Trazo la tangente común a ambos círculos base, donde esta tangente corta la línea que une los centros. Ahí se encuentra el punto M. Por ese punto pasan tangente las primitivas. Luego, si trazo una tangente a las primitivas, entre esta tangente y la normal a ambos perfiles en el punto de contacto, se forma el ángulo alfa. Este ángulo alfa debe ser máximo 20 o 25. ¿Por qué? Acá está de 45 también. Tendría que ser una línea muy pegada a esta. ¿Para qué? Para que la fuerza total, esta Ft que transmito a lo largo de la recta de acción, la proyección sobre la tangente sea la máxima y la proyección sobre la radial, sobre la dirección de los centros, que le llamamos F radial, sea la mínima posible. Por eso este ángulo debe ser pequeño. Si realmente lo trazara, tendría que ser así. Ahí. ¿Para qué? Para que esta proyección FR sea la más pequeña y la fuerza tangencial sea la más grande. Acá es el mismo concepto. Este ángulo alfa debe ser máximo 30 grados. ¿Para qué? Para que la proyección de la fuerza leva seguidor sobre la dirección del seguidor sea la máxima y sobre la fuerza transversal, la dirección de la fuerza transversal sea la mínima. Entonces yo gaste la mayor proporción de la fuerza leva seguidor en mover el seguidor y la mínima en generar las reacciones de vínculo. Si aquí esta fuerza leva seguidor superara los 45 grados y seguramente que la fuerza transversal va a ser tan importante que va a cruzar tanto al seguidor que se va a producir el atascamiento del seguidor en el bastidor y no va a poder moverse más. De eso se trata el tema. Y en el caso de los engranajes, esta fuerza FR radial carga directamente a los ejes. O sea que si nosotros miramos
esto lo estamos mirando de frente. Ahora si lo miramos de costado, como siempre les digo, yo tendría dos ejes acá, apoyados en el bastidor. Esto representaría el bastidor. Tendríamos los engranajes acá. Y esta fuerza radial estaría en esta dirección, así. ¿Y qué le haría a los ejes? Y le haría esto a los ejes. Entonces le produce la flexión. Desde ya que esto que estoy dibujando, además de ser excesivo la deformación, no voy a permitir que, ni siquiera voy a permitir que se flexionen. Voy a calcular a este eje, de tal manera que soporte esta fuerza radial, sin que haya una deformación. La hay, pequeña, muy pequeña, porque de alguna manera está en el periodo elástico y todas esas cuestiones. Pero yo tengo que evitar que este eje se flexione porque el contacto entre los dientes no va a ser parejo si este eje se flexiona. Entonces yo tengo que evitar que este eje se flexione. Pero ¿quién finalmente recibe esta fuerza radial, este porcentaje de la fuerza total que se descarga en la dirección de los ejes y se descarga en los cojinetes, en los apoyos de los ejes en el bastidor? ¿Y en qué se gasta esta fuerza radial? En calor, en aumentar la fricción entre el eje en el rodamiento que nosotros coloquemos acá. O sea, es una fuerza que se pierde. Entonces, no tiene sentido, o tenemos que tratar de que esta fuerza radial sea la menor posible y esta fuerza tangencial sea la mayor posible, porque esta es realmente la que pasa de este eje a este eje o al revés. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero devolviéndolo a levas? Sí, Mire, nosotros cuando clasificamos las levas, hay una clasificación que dice que es según el tipo de programación del movimiento. Y sí. tenemos dibujado una leva y dice que puede estar en subida, bajada, que no tiene ningún detenimiento, en subida, bajada y paso, que tiene un detenimiento, paro mejor dicho, y en subida, Claro, paro, bajada, paro. ¿Usted me sí. podría explicar, porque la verdad que no me ubico, dibujando la leva, obviamente porque seguramente no sé cómo va, en subida y en bajada, que no voy a tener ningún detenimiento en la leva, o sea, en los tres casos? Y sería el caso en que yo en lo que los mecánicos le llaman la nariz de la leva, acá, pasara directamente, no tuviera un radio acá. En el perfil de la leva no tuviera un radio, básicamente. Como que la leva, por un lado y por el otro, terminan sin generar un radio. Entonces tengo el perfil de subida, inmediatamente paso a la bajada. No hay un radio que me defina un detenimiento alto. Un detenimiento alto estaría definido porque ahí yo puedo definir una curva, una circunferencia con un determinado radio, sea pequeño. O sea, en ese caso, el radio de la circunferencia sería cero, prácticamente. Entonces pasaría de la curvatura de la alzada, o sea, del perfil de subida al perfil de bajada inmediatamente, sin que haya un detenimiento alto. Eso sería. Normalmente tenemos detenimiento alto, siempre, ¿no? Tenemos una leva que
que, no sé, salvo que ustedes encuentren algún ejemplo, tal vez yo no lo haya visto o no tenga toda la experiencia sobre levas para decírselos. Capaz que ustedes en en algún libro hayan visto un ejemplo sobre ese, pero no. Ahí en ese caso podría existir un vértice, un punto en el cual paso de una velocidad a otra instantáneamente y eso generaría una aceleración muy grande, no sé. Y una consulta, justo que acabo de hablar de eso, que tengo una aceleración muy grande, cuando yo tengo los diagramas de CBAJ, que bueno, lo primero que me dice a mí que cuando yo voy a hacer una leva, diseñar una leva, lo que tengo que tener en cuenta es que mis aceleraciones no se me hagan infinitas. Porque eso es porque, por ejemplo, cuando tengo velocidad constante, que hablo de una leva con movimiento de velocidad constante, en esos puntos donde tengo una velocidad, ¿sí? Donde el seguidor no está quieto, sino que se ha movido y tiene una velocidad, eso es lo que me confunde un poco, la aceleración se hace infinita. Entonces dice, bueno, que la leva se puede destruir porque, bueno, las fuerzas se hacen muy grandes, las fuerzas de inercia. Eso es porque ahí tengo una velocidad de no tener nada. Claro, mire, el diagrama sería así. El diagrama sería así. Yo tengo el S que estaría definido por un tramo de subida. Yo empezaría de acá hasta ahí. Ese sería mi tramo. Estaría definido por una línea recta que tiene una determinada pendiente. Si yo derivo esto, ¿qué me va a dar? La velocidad. Esto va a ser el desplazamiento, el S. Esto me va a dar la velocidad. ¿Qué me va a dar? Si yo derivo esto, me va a quedar la pendiente de esa recta. Entonces me va a dar un valor constante en el tramo. Y si derivo la velocidad, me va a dar la aceleración y 2 puntos. Y en ese tramo, la derivada de un valor constante vale 0 directamente. Pero eso es en cualquier punto de acá. Pero ¿qué pasa en este punto y en este punto? Teóricamente, yo paso en este punto en velocidad de valer 0 a un valor 5, 10, 1, el que sea, no me importa. En este punto, en el inicio, la velocidad tiene dos valores, tiene 0 o 5. Y en este punto tiene 5 o 0. Entonces, cuando yo derivo esto y me da la aceleración, en este punto yo tengo una variación de velocidad instantánea muy grande, en un tiempo muy pequeñito, un valor de velocidad. Por lo tanto, acá voy a tener una aceleración muy grande. Le llamamos que es infinita, pero muy grande es el tema. Y acá vamos a tener un valor de aceleración también que va a ser muy grande, porque en el punto ahí, al final del tramo, tengo dos valores de velocidad en el mismo punto. Entonces, está indefinido. Tenemos un valor grande de aceleración. Si tenemos un valor grande de aceleración, por la segunda ley de Newton, masa igual, o sea, fuerza igual a masa por aceleración, vamos a tener fuerzas de inercia, fuerzas internas debidas al movimiento, o sea, por el hecho de que un cuerpo tiene masa y tiene movimiento. Van a ser fuerzas que, por poco que sea la masa, si tengo una aceleración muy grande, voy a generar lo que se llama un choque, un impulso, que es la tercera derivada, el jerk, que es impulso o choque. Entonces, en esos puntos voy a tener una aceleración muy grande y es como pegar un martillazo, lo mismo, básicamente. Eso es lo que va a pasar. Entonces si la leva debe girar
a muchas vueltas, no me puedo dar el lujo de usar este movimiento normalizado. Este movimiento normalizado será elegido por mi diseñador, como diseñador yo o usted, si es que la aplicación de la leva me lo permite, digamos así. ¿Por qué? Porque la aplicación va a ser hacer mover a una pieza a muy bajas velocidades, por debajo de 50 vueltas. Entonces es prácticamente un mecanismo cinemático. O sea, no van a ver, no lo voy a poder, en ese caso prácticamente lo puedo no considerar las fuerzas. O sea, no lo voy a considerar como un mecanismo dinámico, porque la fuerza debido a los movimientos van a ser muy pequeñitas. Ahora, si estoy calculando la leva para un motor de auto, no, ahí sí no me puedo dar el lujo de hacer esto. Tengo que pensar en un movimiento normalizado más, más fino, más como es el caso del cicloidal o el polinomial, que sería lo máximo. Eso En le el iba a cual preguntar. yo defino y aseguro que se cumpla la ley del diseñador de leva, que es que ni la primera ni la segunda derivada tengan discontinuidades. Eso que está pasando acá, en este caso. O sea, yo tengo que al principio y al final del tramo que estoy considerando, la curva tiene que terminar suave. Empezar suave y terminar suave. Prácticamente de esa manera yo estoy definiendo que esa leva no va a generar ningún tipo de saltos en el movimiento del seguidor. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. Una consulta, profe. La leva que nosotros hemos estado dibujando, esa es una subida, paras, bajada y para, ¿no es cierto? La leva que yo he dibujado acá, teóricamente se tendría subida, detenimiento alto, según lo que le he mostrado, he mostrado como que tengo una curvatura acá, que lo podría definir a través de una circunferencia. Entonces hay un tramo en el cual no va a crecer el movimiento del seguidor. El seguidor se va a mover a lo largo de una circunferencia. O sea, concentro en el mismo centro de rotación de la leva. Entonces aquí, en este sector, el seguidor va a estar quieto. Entonces esto va a ser un detenimiento alto. Después de acá hasta la primitiva va a haber el descenso del seguidor. O sea que va a ser la bajada. Y después todo este resto que va a hacer mover el seguidor sobre la primitiva, como es también una circunferencia, que está el seguidor no va a sufrir ningún movimiento, porque se va a mover sobre un radio prácticamente, sobre una circunferencia. Y eso es lo que se llama detenimiento bajo. Entonces tenemos detenimiento bajo, subida, detenimiento alto y bajada. ¿Está bien? Sí, profe. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no, tengo otra consulta de levas excéntricas. Miren, no, excentricidad no se los voy a tomar. Así que no se hagan problema. Ah, bueno, profe.
Lo que sí sepan que la excentricidad tiene una aplicación, el criterio de excentricidad. ¿Para qué es la excentricidad? ¿Qué es lo que me interesa que tengan claro? ¿Sí? O sea, la excentricidad es el hecho de que yo puedo mantener la función de la leva utilizando una leva más pequeña. Es decir, supónganse, yo diseño una leva para una determinada aplicación, pero resulta que para lograr eso, resulta en un diámetro, en un radio primitivo que es interesante, y a partir de ese radio primitivo yo voy a dibujar el perfil de la leva. Y resulta que después la leva no la puedo meter en el lugar, porque estoy restringido en el espacio que dispongo en el bastidor. Entonces, en ese caso, usando el concepto de excentricidad, puedo hacer que la leva mantenga la función que yo para la cual la he diseñado, pero resulta en una leva más pequeña, lo cual está perfecto. Eso es lo que más me importa de eso. Ah, bien, porque justo había leído que cuando la excentricidad era positiva o cuando era Sí. negativa. ¿Y Sí. cómo en el dibujo me di cuenta cuando la excentricidad es positiva o negativa? Cuando el eje de... yo he hecho una leva centrada recién. Leva centrada quiere decir que el eje del movimiento del seguidor pasa por el centro de rotación de la leva. Esto es una leva centrada. Cuando es positiva, el eje del seguidor se mueve hacia la derecha del centro de rotación de la leva. Cuando es negativa, se mueve hacia la izquierda. Generalmente lo que se utiliza es la excentricidad positiva. Profe, Sí, otra consulta. sí, dime. Porque usted lo preguntaba, la verdad es que yo no me acuerdo el porqué. Dice, si yo tengo una velocidad positiva de un valor, no sé, 14, y la velocidad de bajada es menos 20, ¿sí? Que es un número, digamos, como mayor. Y dice que con cuál velocidad yo trabajaría. Es 20. Supongamos que la velocidad en la subida es 15, cuando usted hace el cálculo. ¿Sí? En la subida. Y en la bajada, 20. Entonces, para el cálculo del radio primitivo, usted sabe que debe hacerlo en función de la máxima velocidad. ¿Cuál elige? ¿La de 20, que es la bajada, o la de 15 en la subida? Esa es la pregunta. Sí. Y en la subida, por ejemplo, no sé para qué ver, pero tengo fuerzas, digamos, del seguidor, y en la bajada el seguidor lo único que hace es acompañar a la leva. Bien. Eso Entonces, es imagino que los de la subida es el que tendría que considerar para el cálculo, ¿no? exacto. Exacto por todo lo que usted ha dicho. Además, profe, estoy porque nosotros estamos poniendo... calculando todas las fuerzas sobre el seguidor, por eso es que calculamos la leva seguidor, la fuerza leva seguidor.
¿Me tiene que ver con eso? No, tiene que ver con el hecho de que todos los esfuerzos se producen cuando la leva actúa sobre el seguidor, cuando le está infringiendo, digamos, la fuerza, le está generando, le está entregando la fuerza, y en la que se están poniendo en juego todas estas cuestiones de la fricción, de la reacción de vínculo y todas esas cosas. Como decía Marzola, cuando venimos en la bajada, el seguidor solamente acompaña la leva, y la única fuerza que hay es la de recuperación del resorte, que evita que el seguidor se despegue de la leva, nada más. Entonces no va a haber peligro de nada ahí. Va a haber una fuerza, sí, pero es mínima, no es comparable con el hecho que sucede cuando la leva le está generando, le está entregando la fuerza al seguidor. Entonces, la situación más grave, la situación más complicada es cuando estamos en la subida, no cuando estamos en la bajada. Por más que el ángulo en la bajada sea, la velocidad, perdón, en la bajada, y por lo tanto también el ángulo de presión va a ser máximo, va a ser más grande en la bajada que en la subida. ¿Me entendieron lo que quise decir o no? Sí, profe. Bien. ¿Está bien, Marzola? Sí, profe. Bien. Por ser el Día de la Mujer, bueno, también, no, cierto que preguntó Gastaldi también. No, iba a decir que están preguntando a las chicas nomás, pero Gastaldi también ha preguntado. No sé si alguien quiere preguntar algo más de levas. Yo quería preguntar algo de mecanismos articulados. Hago una pregunta más de leva y no juego más con levas. Profe, cuando yo estoy sacando, digamos, en la parte de levas, ¿no es cierto? Que yo saco la potencia para conocer la potencia que te necesitaba entregar la leva para mover al seguidor, ¿no? Bueno, sé que la potencia va a ser el momento por la velocidad angular. A su vez, el momento es lo mismo que la distancia, que es perpendicular desde el seguidor, ¿sí? Del eje del seguidor, a la normal, ¿sí? Que es la del movimiento. Bien, esa distancia perpendicular por la fuerza le va a seguidor, bueno, me va al momento, ¿sí? Después, cuando quiero saber esa distancia D, que es perpendicular, ¿sí? Hago un despeje del seno de alfa, ¿sí? Que lo saco. No hace el despeje del seno de alfa. ¿Qué es lo que hace? A ver. Porque me dice... Con todo lo que usted me ha dicho, sí. Yo le he ido dibujando a medida que usted me estaba hablando. No sé si se ha dado cuenta. Sí. He trazado lo que usted me dijo, la perpendicular, Sí. O sea, la menor distancia que hay entre la dirección de la fuerza leva seguidor y el centro de momento, que es el centro de rotación de la leva. ¿Sí? Sí. Bueno, esta D. Entonces, usted dijo la potencia. Es el momento por la fuerza, por la velocidad angular. Sí. A su vez, el momento, o cupla, o torque, es la fuerza, leva seguidor en este caso, por una distancia D por el omega. Ahora, esta distancia D, ¿cómo hago para medirla acá? Claro, para sacarla. Entonces, la idea es que usted utilice todos los parámetros que conoce, definidos acá. Entonces, acá se ha formado un triángulo, que es rectángulo acá. Entonces puede aplicar trigonometría. ¿Está bien? Sí. Y como sabe que este ángulo es alfa,
Entonces ahora puede decir que el seno de alfa es igual al cateto A ver, opuesto ujú. sobre la hipotenusa, que sería esto, Sí, sobre la hipotenusa. Pero resulta que la hipotenusa está formada por dos elementos que usted conoce. sí. Uno es el Desplazamiento. radio primitivo Sí, y el otro es el desplazamiento I que ha sí. sufrido el seguidor para esta posición de la leva, que es Ujú. la distancia que hay entre estos dos puntos. Y que gracias, porque me permite decir esto, Romina, es que ustedes siempre me dibujan este punto acá. Entonces después no saben a dónde está ahí. Entonces traten, como yo cuando empecé a hacer este dibujo, yo les dije, primero hago la primitiva, después trazo la línea por la que se va a mover el seguidor, después comienzo a dibujar el perfil de la leva empezando por atrás, o sea, antes de llegar. ¿Para qué? Para que cuando cruce el perfil a la línea del seguidor, me defina un determinado desplazamiento I. El desplazamiento es el que sufre el seguidor, está definido entre quién? Entre la primitiva, la circunferencia primitiva y el perfil de la leva. Entonces, acá tendríamos la cero alzada y acá tendríamos la máxima alzada. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos el desplazamiento I y el radio primitivo, que es la hipotenusa. Entonces aquí en la ecuación va a ser el radio primitivo más el desplazamiento I. Y de acá sacamos que D va a ser igual a RP más I por el seno del ángulo A. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a la fuerza leva seguidor por omega por RP más I por el seno de A. Y aquí pone todo en función de los valores conocidos. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo no tengo el ángulo alfa. No lo ¿Cómo que conozco. no? Claro, si yo no conozco el ángulo alfa, conozco, digamos, el radio primitivo, bueno, conociendo el desplazamiento ya me da forma del ángulo. Pero en caso de que, o sea, sí o sí lo voy a tener teniendo esas digamos, el radio primitivo y El radio primitivo lo va a calcular, el sí. desplazamiento lo va a tener punto a punto, el alfa lo va a tener para cada uno de los valores acá, y entonces va a sacar la potencia para cada uno de los puntos, que como ya vemos no va a